tardes, buenas noches a todas, a todos. Comienza programa Clase de los Miércoles con vosotros, con vosotras, un servidor, Javier Santiuste, desde la consulta del Grupo 21 aquí en Girona. Comenzamos. Pues aquí estamos una vez más con todas y con todos y tenemos el gusto de tener con nosotros además a don Javier Lafuente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes otra vez por aquí con la visita rigurosa mensual a Girona, aquí a la consulta del Grupo 21, a trabajar, a compartir y sobre todo pues aquí al programita de radio tan divinamente que cuadramos para poder compartir este ratito que vamos, cada vez va más disparado. Es una maravilla poderte en este programa y escucharte aquí a don Javier Santiuste con toda la información, toda la experiencia y bueno, ¿qué os voy a decir? Todos los que estáis ahí detrás de las ondas, aprovechando de esta herramienta tan magnífica que comparte Javi con todos nosotros. Así que un gustazo de nuevo por aquí. Pues con estos cumplidos y del color rojo, por supuesto, pues vamos a dar un poco de paso. Vamos, lo primero de todo, bueno, gracias por venir, Javi. Por supuesto, que además hoy tenemos un tema muy interesante, que es la patología pulmonar en base a cositas que vamos a ir haciendo, por supuesto. Y antes de nada, recordarlo, porque claro, tú vienes aquí a contarnos unas cuantas cosas de esta patología pulmonar, pero lo más interesante es que vais a hacer, la doctora Kionia Villar y tú, un seminario específico de patología pulmonar el día 28 de este mes. Vamos, ¿28 o 29? Yo no lo sé. Creo que el 28 es el que está puesto... Sábado, a ver, espérate, vamos a decirlo bien, que vamos nos regañan. Sábado 28, sí. Sábado 28. Que luego nos regañan por decir mal las fechas. Sábado 28. Pues sí, ahí vamos a hacer un seminario, un webinario junto con la doctora Kionia, en el que vamos a ir a profundizar pues varios temas interesantísimos para conocer, ampliar información y poder abordarlo y tener, pues bueno, sobre todo más confianza y seguridad al conocer qué es lo que está pasando ahí y bueno, sobre todo ver la parte del diagnóstico diferencial y bueno, también Kionia nos va a hablar del diagnóstico diferencial y la parte también de medicación y bueno, cositas muy interesantes en un seminario intenso de 4 horitas en el que vais a aprovechar pues todo lo que está en nuestra mano para compartirlo con vosotros, herramientas concretas y prácticas sobre todo para poder llevar a cabo tanto si sois terapeutas como bueno, simplemente por el interés de conocer la función pulmonar. Pues estamos deseosos, yo tengo muchísimas ganas. Y dentro de esto, recordad, bueno, lo primero, que es vía online, o sea, que se puede apuntar cualquier persona del planeta que tenga conexión a internet o de buena conexión de datos, o incluso se puede inscribir al seminario, no asistir, no pasa nada porque luego quedará registrado en la web y tendrá acceso para poder visualizar el seminario tranquilamente en el apartado de academia de la web del Grupo 21, www.fundaciongrupo21.com, como ya sabéis. Y por supuesto, a nuestros y nuestras queridísimas Patreon. Bueno. Como siempre, tenéis un 20% de descuento en el seminario, solo por el hecho de ser Patreon y colaborar tan generosamente y tan regularmente, que agradecemos tantísimo y que como muestra de agradecimiento y para cuidar a todos estos Patreon, este 20%, pero además seguimos haciendo esas perlitas de sabiduría que de aquí
a unos meses o a un año será una gran biblioteca auditiva de perlas, de conocimiento, de fisiología. Hace poquito, ¿no? Sí. Javier, mandaste una en relación a la dieta cetogénica, ¿verdad? Aclarar un poquito la cetogénica, que hay mucha, está como ahora en el boom de la cetosis, la keto y todas estas cosas, y luego, bueno, parece ser que hay mucha despiste más que nada a la hora de aplicarlo, porque, bueno, requiere de una pequeños matices para poder hacerlo bien, de gente que puede pensar que está haciendo una dieta ceto y que le va muy bien. Cierto es que le va muy bien porque cambia muchos hábitos, pero bueno, matizar la dieta ceto de varias cositas es importante para poder aplicarlo de manera correcta, tanto si uno es terapeuta como si es practicante que quiera probar la experiencia. Así que, como no, para esos grandes suscriptores que están ahí cuidando la plataforma, y nosotros encantados, pues van teniendo, y este año prepararos porque va a empezar a haber una lluvia de información, de artículos, de audios, de vídeos, bueno, y cositas como estas de acceso más facilitado para los descuentos y los cursitos, como no, en agradecimiento, porque es una maravilla poder seguir con el proyecto gracias a todos ellos. Sí, y recordad que para poder acceder a estas perlas de sabiduría debéis entrar en la web de Patreon directamente, bien, con vuestro número de usuario dentro de la sección del Grupo 21, que os pedirá, ¿no? Hay enlace directo desde la propia web nuestra, pero si entráis con vuestro nombre de usuario tenéis el link con el Grupo 21 y ahí está toda la información, o si tenéis la aplicación del móvil ya os aparecerá las publicaciones que vamos haciendo dentro del Grupo 21, y ahí podréis oír directamente también las perlitas de sabiduría y todas las cositas que vayamos subiendo. Así que no lo dudéis, aprovechadlo porque intentamos dar información que sea útil, que amplíe vuestro conocimiento para ejercer la terapia de manera más efectiva en vuestras consultas, o simplemente por conocimiento o gusto, disfrute de entender y de poder disfrutar de sencillamente sabiduría o conocimiento sin más. Que tienes Netflix, que tienes Amazon Prime, que tienes HBO, que tienes Disney+, muy bien, y ahora tienes Fundación Grupo 21, toma ya, otra plataforma para poder aprovecharte de esa información tan estupenda. Fenomenal. Y dentro del seminario de Javier, pues como le tenemos aquí, vamos a aprovechar para hacer algunas preguntas. Me voy a hacer un poco el duro, no voy a dar muchas pistas. Ya sabemos que no, ya tiraremos de algo. ¿Qué pasa con los pulmones, Javier? ¿Por qué está en alza las patologías pulmonar que se ven a nivel hospitalario? Las estadísticas cada vez van subiendo. Ya sabemos que la COVID ha hecho daño a muchos niveles, las vacunas también y no, las dos cosas. El cómo la gente ha estado asustada, lo que ha intentado hacer cada uno por su cuenta y riesgo, ¿no? En tratamientos. Pues yo recuerdo a mi padre, fíjate, y esto me lo ha comentado una paciente hoy, ¿no? Que también lo seguía haciendo en su familia, no ella, pero no sé qué. Mi padre se resfriaba y cogía y calentaba vino y se tomaba el vino caliente con una aspirina y se iba a la cama. Y se ponía a sudar muchísimo, pero por la mañana, nuevo. No le duraba 3 días, no le duraba 7 días, le duraba una noche. Y ya está. Y es como impresionante. Una aspirina y vino caliente, que debe estar asqueroso el vino caliente, pero ahí se lo tomaba y tiraba, ¿no? Y esta mujer me decía lo mismo, me decía, sí, lo del vino caliente ya lo hacía en mi casa no sé quién, y le iba muy bien, se lo tomaba a sudar, y por la mañana, pues estas cositas, ¿no? Claro, hoy en día esto no se hace, pero funcionaba. No sé del todo bien el mecanismo. Yo siempre digo, si algo funciona, síguelo haciendo. A lo mejor yo no tengo ni idea. A lo mejor llega un tío que te toca las maracas y te hace 3 palmas y pues yo no lo entiendo, pero si te funciona, yo no te lo puedo explicar el por qué. ¿Te va bien? Pues tira. Yo supongo que el alcohol y al aumentar el ritmo metabólico con el alcohol caliente y lo que sea, debes sudar todo lo que no está escrito. Y luego también la persona que lo haga, claro, que no es lo mismo como estamos a día de hoy a como se estaba a lo mejor hace 30, 40, 50 años, las condiciones de vida eran muy diferentes. Y con eso a lo mejor ese impulsito, ¡pum! Así que se acaba ahí la reacción y ala. Esto es importante también porque no aguantamos lo mismo. Estamos un poco más intoxicados, vamos a decir, y puede que petemos antes de... Entonces, ¿qué pasa, Javi, con todo esto? ¿Qué pasa con el pulmón? No sé qué pasará con el pulmón, pero vamos, según
hablan toda la parte estadística, se va disparando, no solamente por la parte de la pandemia, del COVID y demás, sino que ha sido una de las patologías que ha ido en crescendo y se ha ido multiplicando. Y es curioso porque han aumentado muchísimo más el número de personas, incluso hasta llegar a la tercera causa de muerte, pero también hay un contrapunto y es que es la patología que también recuperan a más personas. Es decir, se multiplica el número, pero también van recuperando más personas. Es decir, los tratamientos y las cositas que van aplicando también tiene ahí ese efecto positivo. Y motivos por qué el pulmón pues está afectado, pues no tengo ni idea. Desde los que nos sacan ahí de ese ambiente acuoso y tenemos que reventar a llorar para llegar a la vida, ya empieza la oxidación y yo no sé qué leche pasará por ahí, que el pulmón pues es uno de los grandes damnificados por los ritmos de vida, los aires que respiramos, pero luego muchísimo más allá, una gran influencia que tiene la glucosa, los hidratos de carbono, todo eso que ingerimos tiene que ver con la capacidad que pueda generar el pulmón de cambiar su metabolismo. Y aquí es donde entra el peligro, porque que un pulmón se edulcore ya es un nido perfecto para atraer ahí a bacterias, a virus, a cualquier tipo de patógeno que nos puede empezar a complicar la vida, a generar inflamación, y ya empieza el desastre a estar a la orden del día, ¿no? Patologías que son recurrentes, que son reincidentes, infecciones que van y vienen, siempre hay como un pequeño foco, como esa pequeña inflamación fría que dependiendo de determinadas condiciones, ¡pum!, brota y vuelve a aparecer. Pero hay como un fuego mantenido ahí que puede tener que ver con los niveles de azúcar, de glucosa que pueda haber ahí a nivel pulmonar, que sea el alimento de bichos, y es uno de los factores que ya veremos, cómo no, en ese seminario tan fantástico, qué significado tiene eso, qué niveles debe de haber, por qué pueda suceder el que haya un aumento de edulcorarse, y también que suban los niveles de sodio, que atraigan a patógenos, que traiga el sistema inmune, y entonces empieza a armar ahí una batalla campal que, como no se corte, es algo que se va a mantener constantemente. Y bueno, aparentemente puede estar silenciado, pero si son recurrentes y aparecen, ya hay sospechas ahí que tiene que haber un trabajo un poquito más amplio. Claro, porque lo que hay que tener en cuenta a lo mejor es que al estar en contacto con el exterior, bacterias hay. Bacterias, supongo, igual que en el digestivo, hay bacterias saprófitas y bacterias que nos ayudan a nosotros. En el pulmón debe haber también muchos tipos de bacterias, oportunistas, de las que nos ayudan, de las que no. A mí me recuerdo una que no sé muy bien, no recuerdo ahora mismo si estaba ligada al pulmón o no, que es el Reuteri. Y esta bacteria, yo recuerdo que es, si tienes un parto, que sea una cesárea, es fácil que no tengas el Reuteri incorporado, o algo así me suena, pero es vago, es de hablar con alguno de vosotros alguna vez. Sí. Y la pregunta más bien es, en este sentido, ¿no? Dos preguntas. Una, cuando hablas de la glucosa en sangre y de cómo puede afectar y edulcorar al pulmón, por decirlo así, aquí estamos hablando de, por ejemplo, la hemoglobina glicada o glicosada, la C1, estamos hablando de esto, de cómo se va a incorporar al tejido propiamente, o sencillamente como hay una afluencia sanguínea alta, y porque claro, se va a quedar en membrana, no va, y es aquí donde aprovechan las bacterias para poder nutrirse todo esto. Y ¿cómo va eso? Pues ahí hay miga, ¿eh? voy a intentar resumirlo. El asunto está en el que, para que se dé eso, tiene que pasar un proceso, no es instantáneo, ¿no? Por comer un plato de pasta se me va a generar un pulmón edulcorado. Hay una parte, y es que el pulmón es insulino independiente, entonces tiene unos transportadores que son independientes de insulina, y dependiendo cuál sea, no solamente la ingesta de hidratos de carbono, hay muchos más factores que influyen. Influye el biorritmo, influye la leptina, influye el cortisol, la adrenalina y varias sustancias que van a incidir en que en el pulmón pueda ser solvente o no. Entonces, el problema ocurre cuando el pulmón se hace resistente a la insulina. Entonces, los niveles de glucosa suben en la parte pulmonar, y esto hace que cambien los transportadores de GLUT, y los GLUT ya no van a ser insulino independientes, sino van a ser insulino dependientes, y esto ya va a mantener un estado a nivel glucosa que permite tener ese alimento para los bichos, infiltrar el sistema inmune, etc. No solamente por comer hidratos de carbono, sobre todo los refinados, sino también todos los factores que influyen a pulmón.
biorritmo, ejercicio, oxigenación, el aire que respiro, lo que hablabas antes, ¿no? Que estamos respirando constantemente bichos. Si la pregunta es ¿dónde no hay bichos? Está todo, vamos, la asepsia no existe, entonces no es lo mismo respirar en una ciudad no solamente por la contaminación, sino por la diferencia que puede haber al respirar en el mar o en un bosque. Todos esos virus que respiramos es un probiótico, es como respirar probiótico de una manera natural y ayuda a mantener ese equilibrio a nivel pulmonar. Y sí que hay un montón de microorganismos que se encargan de mantener a los patógenos a raya y hay hasta probióticos específicos para pulmón. O sea que esto ya se nos viene del mundo de los microorganismos cada vez avanzando a pasos más agigantados. Entonces, al final es un conjunto de factores que tiene que ver con el estado de la mucosa como tal, el estado del sistema inmune, cómo están las defensinas, cómo está tanto la barrera como las propias bacterias que van a mantener la filagrina, todos los estratos que tenemos para evitar que entren tanto patógenos como toxinas, etcétera, etcétera, y mantener un estado metabólico del pulmón, porque aquí viene la madre del cordero, que cuando el pulmón se enreda y tiene un estado resistente a la insulina y genera ese ámbito, empieza a generar citoquinas inflamatorias que van a dar ¿cómo es la palabra en inglés? Es como volcado, como que se sale, no me acuerdo muy bien cómo era. Over no sé qué, escribo, no sé, bueno, no me acuerdo, over no sé qué, bueno, algo como que se vuelca, como que se va a expandir, ¿no? Para el tema cardíaco, para la dermis, para la piel, eso se conoce muy bien en la parte de la medicina china, ¿no? Pulmón, intestino, piel, y a nivel a la que le damos una explicación a nivel occidental del sistema mucosal múltiple, la relación que tienen con todos ellos, porque evidentemente pulmón tiene que ver con intestino. ¿Por qué? Hasta aquí ya no voy a hablar. Ya lo diré, porque tiene ahí su miga, ¿no? De por qué tiene esa relación tan directa. Son dos de las mucosas más extensas que hay en el cuerpo y tienen, pues bueno, esa barrera, ese control para poder llevar un estado de equilibrio y que no haya un exceso ni de patógenos ni de toxinas y podamos incluso ir eliminando a ese nivel. Y tanto conocer esa parte funcional como qué sustancia podemos utilizar para dejar de edulcorar el pulmón, limpiarlo, recuperar la surfactante, recuperar la filagrina, recuperar la flora bacteriana. Joder, una maravilla, esto es una maravilla, vamos, si te lo pierdes porque quieres. Pero sí tiene ahí un entramado muy amplio de varios factores que evidentemente, como cualquier patología, sobre todo cronificada y repetición, no va a ser algo en concreto que vaya a generar el desequilibrio, la alteración de la enfermedad, sino la revisión de varias cosas y por suerte pues nos podemos apoyar, ¿no? En esas diferentes herramientas del descanso, del ejercicio, de la oxigenación, alimentación, suplementación, de la acupuntura y con todo eso, pues al final, ¿qué hacemos? Pues magia, potagia. Por lo que estás diciendo y rescatando una parte de la resistencia a la insulina y demás, entiendo que es dependiente de glutuno porque no es insulino dependiente, ¿no? Y que, claro, si hay mucha glucosa, al final vas perdiendo sensibilidad de receptor, número de receptores, todo esto, pero esto me recuerda mucho a la barrera hematoencefálica. Entonces, has mencionado algunos, la filagrina, etcétera, una serie de componentes que están ayudando a que no entren cosas tampoco dentro del organismo, torrente sanguíneo, porque claro, es una entrada de patógenos como tú has dicho. Entonces, y la relacionado con el intestino, así como puntualizando si tú quieres, ¿eh? Entiendo que cuando hablamos de permeabilidad en la mucosa del intestino, que la trasladamos a permeabilidad en la barrera hematoencefálica, podría trasladarse a permeabilidad en la barrera pulmonar, en este caso también. ¿Sería coherente o es una locura? Lo que sucedería a nivel pulmonar es que hay una incapacidad para poder discriminar no, sino que cualquier sustancia, incluso aunque no sea tóxica, los polen, la proteína de los pelos de los gatos, todo este tipo de cosas que puede hacer una respuesta alérgica, puede tener que ver con que en el pulmón ya hay un estado tendente a un estado proinflamatorio que recluta al sistema inmune, que hay gente, por ejemplo, que después de comer le da por toser, por estornudar, se le congestiona y tiene que ver con toda esa surfactante, con todo ese líquido que trata de eliminar patógenos, que básicamente es, ya de base ya hay un sistema inmune infiltrado,
no tiene un estado tan patológico como para dar síntomas, pero basta para que coma algo o que respire o que requiera una actividad inmunológica para ¡pum!, detone y pues algo que me da alergia, o yo después de comer me da por estornudar, pues entonces toda esa relación ya parte de base con que el pulmón no está en su porcentaje 100% saludable, y cualquier extra mínimo, tampoco hace falta que sea una gran toxicidad o una alergia alimentaria, sino simplemente el comer, incluso sano, natural, estupendo, ecológico, ¡pum!, le desencadena ese estadio de reacción de alergia, pues toda la histamina al que las células inmunes liberan cuando tiene esa respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que de ahí el pulmón telita. Y dentro de esto, claro, el pulmón, uno de los mecanismos que tiene para poder protegernos es el moco, generar moco, ¿no? Y yo recuerdo que como medio litro al día, si estamos sanotes, vertemos al digestivo. Claro, pero cuando estamos resfriados o tenemos una infección fuerte, estamos vertiendo mucha porquería con el moco que va al intestino. Y si aquí el intestino también está mal, ¿qué pasa? Uy, maravilloso, se queda todo. Empieza a dar vueltas todo por ahí. Claro, debe montar un cisco estupendo, ¿no? Uy, Porque eso, claro, ¿quién no ha tenido, dice, o cuando los bebés, ¿no? Y comen, tragan mucho moco y tienen luego la tripa hecha polvo y todo esto, ¿no? Claro, entiendo que ahí tiene que... Es el moco, bueno, es el moco y todos los bichos que deben ir en el moco allá, ¿no? Entonces entiendo que cualquier persona que tenga además problemas en el digestivo, si tenemos recurrente mucosidad a un nivel más alto que vaya vertiendo, pues a lo mejor puede ser también problema para que ya al pulmón no le hace caso porque lleva toda la vida, pero al digestivo lo tiene hecho una mierda y resulta que no hay manera de salir de una disbiosis o de un SIBO o alguna cosa y resulta que está allí con el moco tocando las narices, ¿no? Podría ser también. Sí, habría que ver porque el moco por lo menos lo que hace es atenuar, lo que hace al final, pues bueno, lo encapsula y lo que hace es reducir que sea más agresivo. Luego si entra con todos los jugos gástricos y demás, pues algo esperemos que se cargara para una persona que tenga el intestino hiperpermeable, pues no generara pues el trasloque de esos patógenos o de la toxicidad que pueda haber generado la propia función inmunológica con el moco y vaya por ahí viajando también y se instale pues en una rodilla o en una muñeca, vaya por ahí. Pero sí, es que como tiremos ahí de sistema nos volvemos locos. ¿Y el pulmón y el corazón? Porque estos van juntitos, ¿verdad? Estos sí que van de la mano. Además, justo cuando hay patología cardíaca, evidentemente se revisa el pulmón siempre que hay patología cardíaca por la relación que tiene. Cuando empieza, fijaros que se puede ser una simple resistencia a la insulina con un llamamiento a patógenos por el estado que hay edulcorado, el sistema inmune funcionando, todas las citoquinas inflamatorias que se pueden traslocar al corazón y ya empezamos a tener problemas funcionales o de morfología o bueno, cualquier tipo de alteración funcional que pueda dar un corazón. O sea que al final nos vamos dando cuenta, como bien sabe la medicina china, que el pulmón, jolín, es uno de los grandes movedores de cosas. Ostras, pues ahora los occidentales van dando explicación. Lo que ya sabían hace ya muchísimos años. Sí, está bien. Y dentro de esto mismo, porque luego también recuerdo, por ejemplo, en el pulmón, que el más dañado muy habitualmente es el pulmón derecho, por anatomía también, que el bronquio baja más vertical que en el izquierdo que está el corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las neumonías, que normalmente es fácil que empiecen por el pulmón derecho más que por el pulmón izquierdo, todas estas cositas, claro, nos llevan a que si son recurrentes, o sea, que se tienen que tener en cuenta por el daño que pueda ir apareciendo, si es normal o no es normal, ¿no? Y dentro de las patologías pulmonares, pues estamos hablando de infecciones y demás, y cuando el pulmón se va dañando y se va dañando y se va dañando y aparece que se fibrosa y aparece un efisema, claro, porque aquí estamos hablando de otras cosas también, que son patología pulmonar, ¿no? O un EPOC, cuando ya la cosa se nos ha complicado un montón y ya empezamos en patología obstructivo crónica pulmonar, como es el EPOC, ¿no? O las bronquiectasias, que son esas acumulaciones de líquido con lagunas de bacterias, que suelen ser un problema también. De todo eso también vais a ir comentando. Todo va a ir incluso entendiendo que aunque haya parte del pulmón, tejido del pulmón que esté o muerto o aplastado, que ya no sea funcional y demás, que son grandes nichos para atraer
a microorganismos que nos den problemas, no quiere decir que el resto del pulmón no lo podamos tener en condiciones óptimas. Pero claro, si ya tenemos una predisposición y hay un estilo de vida y unas condiciones que ya han generado ese estado a nivel de tejido, el resto del pulmón pues probablemente vaya en la misma tesitura. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? No vamos a hacer grandes milagros de recuperar pulmones ni nada por el estilo, pero sí podemos mantener el resto de tejido pulmonar en unas condiciones mejores, que al final podrían llegar a acabar en esa tendencia que ya nos va a crear sospecha de la persona que va a tener enfisema o que pueda tener EPOC o cualquier tipo de alteración en el tejido, que insisto, son estupendos para atraer a los que no nos interesan. Y los podemos controlar y podemos mejorar la inmunología, el estado insulínico, el estado de glucosa. Así que sí, en cierto modo, habrá una parte, tanto la parte médica de la quimio, como la otra parte que podemos mantener al pulmón de manera saludable. Ya simplemente con saber que esto es algo que tampoco va a ser muy nuevo, y al final como que siempre llegamos a esta decisión, y es la cantidad de hidratos de carbono parece ser que no es lo más interesante para el ser humano. Entonces ya con esto puede haber una negociación en la parte alimentaria y luego otro montón de cosas más que podemos aplicar para tener un pulmón en condiciones óptimas. De ejercicio, de respiración, hay cosas súper chulas, súper interesantes, y yo es que soy un enamorado de esto. Sí, ¿no? Porque claro, al final lo ves, lo practicas en uno mismo o en pacientes y ostras, está muy chulo la cosa, que la teoría está muy bien, porque está muy bien y dices, oye, la moto me la has vendido muy bien, como funcione esto ya va a ser, y luego, bueno, pues imagínate, luego tanto en pacientes como nosotros, ¿no? Que nos gusta ser como pequeños laboratorios con patas, que vamos a ir probando todo lo que nos llega a nuestras manos, y la verdad que es una maravilla. ¿Cuál es uno de los problemas? Bueno, porque uno le dé luz verde a hacer unas cosas u otras. Esa es la única parte complicada, la luz verde, el timonel que decía que tires para allá o para allá. Sí. Claro, dentro de esos ejercicios que dices de respiración, aquí pues mucha gente habrá oído hablar de la hipercapnia, de las apneas. Aquí está muy de moda hacer apneas en Girona, por ejemplo, ¿no? El ir al mar y hacer apnea, ¿no? De hecho, viene mucha gente a hacer apneas a Girona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, supongo que esto... Aquí aprovecho yo para mencionar una pequeña cosa, y es también la relación del pulmón y el riñón, que esta es importante, ¿bien? Porque patología pulmonar suele acabar con deficiencia renal. Esto mucha gente a lo mejor no lo sabe, pero es muy común. Patología cardíaca, deficiencia cardíaca, es verdad, es como más obvio por la función cardiorrespiratoria genérica, pero el pulmón y el riñón no lo relacionan tan rápido. Y aquí apunto yo un dato, que es el dato de cómo el cuerpo tiene unos parámetros muy concretos de control del pH, de tal manera que el pH orgánico oscila en unos parámetros que normalmente el pH debe estar en 7,3, 7,4, por ahí, no tiene mucho margen de tolerancia. Y cuando bajamos de 6,6, 6,8, 6,6 o 6,2, no me acuerdo cuánto es, 6 y poco, pues el cuerpo entra en fallo multiorgánico y no puede funcionar directamente, no se pueden intercambiar sustancias en las células, etcétera, etcétera. Es importante ese pH, ¿no? Entonces el cuerpo tiene muchos mecanismos para regular el pH y dos muy principales, ¿no? Que es el pulmón y el riñón. ¿Por qué el pulmón y el riñón? El pulmón lo hace a nivel respiratorio, lo hace muy rápido, de tal manera que cuando falta oxígeno tenemos un problema de saturación de oxígeno y comienza también a cambiar el pH. Comienza a cambiar el pH porque empieza a aumentar el CO2. Al aumentar el CO2 comienza a acidificar, y en la medida que acidifica significa que ya va bajando. De 7,3 empieza a bajar a 7, a 6, tal, y el cuerpo automáticamente intenta eliminar para alcalinizar otra vez y que vuelva a subir el pH. ¿Y esto cómo lo hace? Pues aumentando la respiración. ¿Qué pasa cuando no podemos respirar bien y no entra bien el aire? Pues que si no oxigenamos bien va aumentando el CO2 en sangre porque no entra oxígeno, pero es que automáticamente el cuerpo empezará a respirar mucho más rápido, más cortas las respiraciones, solo para intentar compensar el pH eliminando más CO2. Y aquí viene el riñón. Si el pulmón no es efectivo en esto, lo tiene que hacer el riñón. El riñón lo hace
eliminando bicarbonato o no. ¿Bien? El bicarbonato funciona al contrario, ¿bien? Que si el bicarbonato baja, significa que acidificará el pH, y si el bicarbonato sube, lo alcaliniza, de tal manera que si el CO2 es alto, el bicarbonato debe subir. Y aquí es donde el riñón va jugando el papel, ¿no? Y es donde vemos por dónde decanta, depende de los valores de la presión de CO2 o del bicarbonato, sabemos si está compensando bien el metabolismo o no, o si compensa con bicarbonato bien o no lo está haciendo, es un problema metabólico y el riñón está dañado, o si resulta que donde no se produce la compensación de bicarbonato es exagerada porque no lo puede hacer el pulmón, sabemos que es pulmonar la patología solo mirando una gasometría, ¿no? Entonces, esto es interesante. Y el pulmón, por hipoxia prolongada, por las compensaciones que tiene que hacer constantes con el bicarbonato, acaba entrando en deficiencia. Entonces aquí es una puñeta muy gorda, porque pensamos en el pulmón, pensamos en nada más de manera directa en el pulmón a lo mejor, pero debemos añadir esto, porque cuidar al pulmón, con las cosas que nos cuente Javi en el seminario y la doctora Quionia también, don Javier Lafuente y la doctora Quionia, pues estamos salvando muchas otras funciones del cuerpo, porque yo tengo pacientes en la consulta con deficiencia renal o con trasplantes renales, etcétera, etcétera. Pues para cuidar al riñón tenemos que cuidar al pulmón, aparte de otras muchas cosas. Ya sabemos, si el hígado funciona mejor, también el riñón va a mejorar. Si no se hace resistente a la insulina porque los cortisoles y el estrés no está ahí, pues todo esto lo sabemos. Pero ¿y el pulmón? Porque a veces lo descuidamos y nos acaba arrastrando a una deficiencia o a perder un trasplante en mucho menos años, ¿no? De una esperanza de vida X, para que de funcionamiento, y la misma medicación acaba por cargarse al riñón, pero si lo cuidamos pues puede alargarse un montón y no que en menos de 10 años nos tengan que quitar el riñón, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo lanzo para que quede claro que no solo vamos a aprender a tratar riñones, ¿verdad? Pulmones, sino que va a afectar el corazón está dañado, pues ¿quién le tiene que ayudar? Pues el pulmón. El riñón está dañado, pues ¿quién le tiene que ayudar? Pues el pulmón también. Fijaos qué curioso, porque en medicina china la función cardiorrespiratoria depende del sanchao en la parte del pecho. Y normalmente en unitarios, la gente que conozca los canales unitarios, hay un eje en el que vemos ahí el maestro del corazón y pulmón en un mismo eje, y cómo tienen una relación directa en la parte metabólica, el corazón con el riñón. Si tenemos que la función cardiorrespiratoria en medicina china, aunque no supiéramos por medicina contemporánea, por ciencia, que el pulmón acaba produciendo deficiencia renal, pero la medicina china ya nos alerta. Cuidado, que si por problema pulmonar se altera el corazón, acabará en el eje unitario del corazón-riñón con un problema de riñón también. Y esto está muy guay, porque nos avanza a problemas que pueden pasar, ¿no? Fijaos, por ejemplo, lo que mencionaba Javier, medicina china, el pulmón y la glucosa, ha mencionado. Claro, pero el dulce, nosotros en medicina china ya sabemos que está ligado al bazo páncreas, y es que forman el mismo canal unitario. Cuidado, que si dañamos el bazo páncreas, el siguiente en dañarse es el pulmón. Entonces, si se alteran los niveles de insulina, los niveles de glucemia, porque se ha generado resistencia a la insulina y todo esto, el que va a ser diana es el pulmón, porque a nivel energético va del bazo páncreas al pulmón. Y si no llega, o no llega bien, pues el pulmón se va a dañar, ¿no? Entonces, esto, como datos, son interesantes. Lo digo también porque a lo mejor nos planteamos en un futuro hacer un seminario de patología pulmonar integrada en la medicina china, con lo que ya nos habían explicado Javier y la doctora Quionia, y ya lo vamos explicando todas estas cositas y cómo tratarlo desde la acupuntura. Entonces, pues, ahí está. Pues sí, y ya que has dicho, fíjate, no lo iba a meter en el seminario porque digo, esto ya es como enredarme demasiado. Ya lo he intentado. ya lo tengo que poner. La parte de cómo se forma, ¿no? La célula pulmonar y la célula del renal es exactamente igual, es prácticamente lo mismo. Y es, en cuanto pulmón está tocado, ojo al riñón. O sea, ya lo podemos ver desde el punto de vista que éramos científico, médico, medicina china, acupuntura, me da igual, todo al final te va dando esas pistas.
Pues nada, no lo quería meter, digo, que esto va a ser ya como volvernos muy locos. Pues nada, pues ya está. Ya... O sea, te estás refiriendo que la nefrona y la la célula cuando se forma, como es el proceso que veremos, cómo se forma, ¿no? Desde la célula madre para que se genere una célula pulmonar, ¿no? Todo lo que se va generando y lo que necesita, porque luego son sustancias que, entendiendo cómo se ha formado, utilizaremos para, ¿vale? Si es leptina, o si es surfactante, o si son betaglucanos, para regenerar tejido. Para ayudar a que el pulmón tenga esas sustancias que son las que le ha formado. Que esto viene desde la parte evolutiva, o sea, esto ya es embrionaria y evolutiva a nivel de especie, que es igual, lo mismo. Entonces, luego hay una parte de similitud entre la parte de la célula renal y la célula pulmonar. Y es prácticamente lo mismo, es un 99%. Y ya cuando lo he dicho digo, bueno, pues nada, lo meteremos. Ahora hay que meterlo. Bueno, pues esto es muy interesante, claro, porque para cuidar el riñón entiendo que también se pueden usar las mismas sustancias, a lo mejor. Y luego, en muchas de las patologías metabólicas, en cualquier tipo de patología, lo que hace cada uno en la consulta, ¿no? Por revisar todos los sistemas como están. Entonces, pulmón a lo mejor no hay nada descrito, no está nada diagnosticado, pero ojo a una disfunción, a una alteración, a un me suelo refiero habitualmente, o de pequeño tenía anginas, o cosas que nos pueden hacer sospechar que pulmón requiera de intervención para ayudarle. Y a lo mejor no hace falta hacer un tratamiento muy específico, ¿no? Pero sí darle, pues bueno, ese tener en cuenta. Y mira, a lo mejor abrimos ahí un recorrido para poder ampliar y hacer un seminario gordo, que entonces ya nos volveríamos luego con el pulmón, para poder abordarlo un poquito más. Vamos a ver cómo... Qué bien, porque además recuperando el pulmón, la medicina china dice, el pulmón el maestro de la energía, pero ¿quién no se siente hiperfatigado cuando el pulmón está dañado, verdad? Y va que no puede con la vida y se ahoga y el cuerpo no tira, ¿verdad? O sea, además eso, no recuperar solo el pulmón, sino recuperar vitalidad. Si recuperamos vitalidad, recuperamos ánimo, recuperamos ilusión, recuperamos un montón de cosas que probablemente van ahí de fondo solo porque no nos llega el oxígeno, no nos llega a lo que sea. Solamente con mejorar la oxigenación, nivel ahí fantástico. Y luego ya la parte de tratamiento, sobre todo con el ejercicio que decías de hipercambia, que ya entramos a hacer ahí una intervención hormética, un estrés hormético para crear cambios a nivel de oxigenación, a nivel cerebral, a nivel dopamina. Bueno, eso ya sí que es. Yo para mí, fíjate, ahí que me voy a tirar al barro. Habría dos herramientas con las que me quedaría yo de la PNI. Bueno, la PNI, de la intervención al ser humano. Una sería el ejercicio físico y otra sería la hipercambia. Con esas dos cosas, ¡buah! Anda que no se podrían hacer. Y fíjate, lo más barato. No te gastas ni un duro en suplementación, nada. Ahora, como dicen, cuanto menos dinero te gastes, más exigente es el esfuerzo. Claro, ¿qué te iba a decir? ¿Puedes decir y aclarar qué es hipercapnia para los oyentes que no conocen? El ejercicio de hipercapnia lo que hace es aumentar los niveles de CO2 y bajar los niveles de oxígeno. ¿Esto qué crea? Un cambio. Es como todo, ¿no? Cuando el organismo va a cambiar, cuando se le expone a un desafío. Por ejemplo, ¿cómo voy a mejorar yo mi fuerza muscular? Sometiéndole a un desafío que es levantar ahí una pesa y que se vayan rompiendo estructuras para que con comida y con descanso el músculo se vuelve más fuerte. Pues con la oxigenación es igual. ¿Qué tengo que hacer para que el cuerpo mejore a nivel captación de oxígeno, mejora la parte de oxigenación y luego, bueno, todas las implicaciones que tiene a nivel de alcalinidad, a nivel cerebral, etcétera? Le tengo que exponer por un tiempo concreto a un aumento del CO2 y disminución de los dos. ¿Para qué? Para que el cuerpo diga, ostras, tú que me muero, o cambias o me muero. Y ahí es donde está la parte que hablamos siempre de los estímulos horméticos, con la respiración, con la temperatura, con la alimentación, con la hidratación. Todo eso es lo que hace que el cuerpo, que es lo que ha aprendido a base de carencias, es donde hemos mejorado. A día de hoy, ¿qué tenemos? Exceso de todo. ¿Cómo estamos? Pues ahí vamos yendo. Sí. Además, hay una cosa curiosa, ¿no? Porque la hipercapnia, claro, el hecho de aumentar el nivel de CO2 y bajar el nivel de oxígeno, que es respirar en la bolsa de plástico, básicamente, ¿no? Aquí, claro, esto se sugiere también en oncología, se sugiere para poder mejorar después los niveles de oxigenación. Y dentro de esto, aquí añado una puntualización dentro de lo que hablaba antes, ¿no? De las presiones de oxígeno, de CO2.
hay algo muy interesante que es la saturación hemoglobínica de oxígeno, porque aquí ya veremos, y esto ya lo explicaremos en el seminario de inmunidad de oncología, al que daremos luego en marzo, y que es ¿quién está saturado? La hemoglobina está saturada, pero la sangre no, es decir, el oxígeno no está libre en sangre, o la hemoglobina no está tan saturada y está el oxígeno libre en sangre, porque esto lo que nos va a decir es que si la hemoglobina está saturada, el oxígeno no entra en el tejido, y si el oxígeno está disuelto en la sangre y la hemoglobina no va tan saturada, es más fácil que entre en el tejido. Y donde necesitamos que entre en una célula tumoral es en tejido, no nos interesa aquí, ¿no? Y aquí las hipercalmias van ayudando a justo que esto sí que pueda producirse, no solo que ventile mejor el pulmón, a lo mejor como podríamos entender por lo que nos está explicando Javier, ¿no? Sino el hecho de que la célula también se va a someter a este mismo estrés y va a poder respirar un poquito mejor y liberar toxinas y muchas otras cosas, ¿no? Eso es, sí. Ahí quedaba esa parte ahí de matizar ahí, pues mira, perfecto. Ahí, que se me había olvidado a mí decirlo ahí. Pues básicamente, sí, eso es ponerle a condiciones de carencia es como decir, ostras, tengo poco oxígeno, dice el dedo índice de la mano derecha, dice, ostras, qué poquito oxígeno, ¿qué hago? Mejorar mi capacidad de obtención de ese oxígeno para cuando haya más, estar en las condiciones más favorables. Y lo que decías antes, la hipoxia crónica es la que no genera cambios y va creando pues cada vez una menor llegada de oxígeno a los tejidos, con todo lo que eso conlleva al final de nutrirlo, funcionar, etcétera, etcétera. Está la parte de desafíos pequeñitos, intensos y fuertes para que haya cambio, y están los desafíos en los que vivimos a día de hoy. De hipoxia crónica, nada de movimiento, todo es fácil, y así nos quedamos, ahí estamos hechos una cataplasmilla. Sí, porque lo que más oímos en consulta es no tengo energía, no tengo vitalidad, ¿no? Me siento muy cansado, y llevo así no sé cuánto tiempo. Ya augurábamos que las fatigas crónicas iban a aumentar mucho desde el confinamiento, por lo que ya conocíamos y hemos explicado en algún programa, ¿no? Lo del síndrome del terrorista, lo de la inmunidad activa y las resoluciones que hace o deja de hacer, todas estas cositas, ¿no? Entonces, pues esto es muy habitual, y aquí el pulmón pues es importante el cuidarlo para recuperar. Pues sí, es una de las cosas más interesantes, yo creo, vamos, yo qué sé, yo que cada vez que hablo de una cosa es lo más, siempre lo más. Pues lo tengo que decir, para mí el pulmón ahora mismo es, pues imagínate, trabajarlo, tenerlo en cuenta, lo que uno pueda hacer para, oye, y si no hay patología, pues imagínate, o sea, te sube el nivel de oxigenación, de capacidad de rendimiento a nivel deportivo, mejorar el descanso, joder, una maravilla. Esto me recuerda a una anécdota, Javier, de cuando yo vine aquí a Girona. Claro, yo vivía en Madrid, en el centro, y yo recuerdo de cuando a lo mejor en casa pasaba la mopa o barría o algo así, sacaba una montañita de hollín directamente, de negro, una montañita, no era un poco de hollín, era una montañita. Y esto es como, claro, yo me vine aquí a vivir, entre otras cosas, porque claro, nacía la pequeñaja y era como, y esto lo estamos respirando cada día, esto yo quiero salir de aquí porque no debe ser muy sano, ¿no? Entonces, evidentemente ya sabía que no era muy sano. La cosa es la siguiente, que yo me vine aquí al principio cuando iba y venía, que no respiraba, que yo un día estaba aquí en Girona y venía de la estación del AVE a la consulta y estaba súper incómodo, con una ansiedad que no sabía qué me pasaba, y de repente mi cerebro me dice, compra tabaco, vamos a fumar. Toma ya. Y yo diciendo, pues a lo mejor tengo que empezar a fumar, yo qué sé. No puedes pasar a un clima tan sano de repente. Ostras, pero espérate, que claro, yo así, y un día, y yo, bueno, no le haces caso, luego te pones a trabajar y ya se me pasa, ¿no? Y a la semana siguiente vuelvo otra vez a Girona. Cuando volví a Madrid, todo bien, ahí ni me acordaba. Fue al volver otra vez a Girona, a la semana siguiente, que dije, joder, otra vez tengo las ganas estas de fumar. ¿Qué coño me está pasando, no? Y me voy a un estanco y compro tabaco, y de repente estaba en estas y digo, mira, se me está pasando la ansiedad esta, y estaba en un semáforo chupando todo el humo de los coches. Toma, ya chupar. Y al chupar el humo de los coches se me calmó la ansiedad y las ganas de fumar, que fue como, espérate, no me lo puedo creer, que tenga
síndrome de abstinencia de la contaminación de Madrid. O sea, imagínate, ¿no? Era como, yo estaba escandalizado, era como, no me lo puedo creer, me reía yo solo por la calle porque no me puedo creer que tenga abstinencia de la contaminación. ¿Qué mierda no estamos respirando cada día allí en una ciudad, bueno, cualquier ciudad grande con un índice de contaminación que yo recuerdo, no voy a mencionar el gobierno porque no viene al caso, pero recuerdo que el recurso que tuvieron en un gobierno hace, bueno, años, ha mejorado los niveles de contaminación en Madrid. Lo que habían cambiado eran los receptores de CO2 y todo esto, los habían puesto en el Parque del Retiro y era como, no te fastidia. Joder, también vaya cara dura, ¿no? La política con esta siempre, ¿no? Pero bueno, lo cuento como anécdota porque a mí me sorprendió mucho en su momento porque no me lo podía creer. Pero claro, lo piensas y dices... Y además yo siempre tenía una especie de flema en la garganta, ¿no? Cuando vivía en Madrid, todo el rato. Y no podía y siempre estaba ahí, ni tragaba ni no, siempre estaba ahí enganchado, ¿no? Y a veces sí que se movía y salía pues mucosidad esta densa, ¿qué tal, no? Y yo, joder, no estoy resfriado, ni me resfrío fácilmente, ni nada, ¿no? Desapareció completamente al venir a Girona, eso fuera, olvidado completamente, ¿no? Ya cuando fue más regular, de hecho antes de vivir aquí ya desapareció, ¿no? Y ya me quedé más tranquilo, ¿no? Y también al ver a mi hija pequeña, ahora 6 años dentro de nada, ¿no? Y la grande, que también ha hecho 13 ahora y ya no están respirando todo aquello, es como, pues mira, me siento más tranquilo. Aquí respiramos otras cosas. Sí. Sí, porque no voy a decir, a ver si ahora se va a venir Madrid o medio mundo aquí a Girona. No hace falta, no pasa nada, no hace falta, porque aquí tenemos un poco más de metales pesados en el aire, no por contaminación de los coches ni todo esto, sino por los pesticidas de los campos de cultivo. Entonces aquí sopla el viento y no lo respiramos igual. Entonces lo vemos en a veces analíticas y cosas así, vemos que, jolines, parece que los niveles de metales pesados a la que se despista uno, los que más o menos viven en sitios donde no hay campos de cultivo que tengan que fumigar y todo eso, no. Pero la gente que vive en una casa en el campo y tiene campos cerca, alrededor, esto se dispara de una manera espectacular. Pues si al final yo creo que... ¿Debajo del mar? Debajo del mar. Pues nada, pues vamos como Esponja. Nos vamos debajo del mar, debajo del mar y ya que está. nos encontraremos plastiquitos y cosas y ya bisfenoles, muy bien, pero claro, lo que hay, ¿qué quieres? Bifenol, aluminio, BMA, venga, elige. Dice al final es, ¿cómo quieres morir? Sí. Sí, a ver, esto que sirva también para aflojar un poco, porque hay gente que parece que quiere buscar la excelencia de la excelencia de la excelencia. Vivir en un entorno natural, comer cosas naturales, digo, es que es imposible ya. No se puede. Entonces, no se puede, pues al final, pues sí, relaja. Di, venga, ¿dónde voy a morir? No, me voy a vivir a Girona. No, ¿dónde te vas a ir a morir? Exactamente. ¿Y cómo vas a morir? Pues con elegancia, con elegancia, lo vamos a intentar, ¿no? No pasa nada, hombre, y eso yo creo que afloja un poquito la parte exigente que algunos tenemos, ¿no? Tendencia también a los terapeutas del mega super cuidado elite y decir, bueno, espera, si por un lado, por otro, y luego llega ahí esta parte que dicen, ostras, con lo bien que lo estaba haciendo y me ha llegado, pum, esto, lo que sea, una enfermedad, un cáncer, no sé qué. Ostras, pues es que no todo depende de ti. Tú imagínate que todo dependiera de ti, eres Dios. Entonces tienes tu genética y tienes tus condiciones medioambientales. Y luego estás tú con tu 1/3, tu 33%, con eso manéjate. ¿Y cómo te relacionas con todo eso? Que también vamos ahí... Pues ahí, Pablo, entonces no te complique demasiado, afloja un poquito la mochila y a vivir, venga. Cuídate, claro, no te concedes obsesiones, sí. Porque si no se te va, que como dicen, el peor alimento, ¿cuál es? La obsesión, ya está, ya la has liado. Ya la has liado, sí, entramos en la rigidez más. Y un detalle que a mí me llama mucho la atención siempre, ¿no? Porque sinónimo de felicidad, de bienestar, de alegría, es la imagen esta típica de que te vas a la montaña y la gente llega arriba del pico que sea y respira profundamente. ¿No? Y aquí es como, pues eso es un pulmón sano. Eso es. ¿No? Entonces ahí está es la idea de buscar ese alivio, ese pulmón un poquito mejor, poder ayudar a los pacientes a que puedan tener eso, ¿no? Dentro de que vivan en Madrid o vivan en Barcelona o vivan donde vivan, pero por lo menos que no tengan dañado el pulmón o si está dañado que pueda estar en la mejor condición. Claro. Eso ya es el remate de los remates, es decir,
que vivimos donde vivimos y hasta la gente se cura y mejora, que eso ya es la bomba, que para decir, mira, bueno, hay que hacerle la ola a este cuerpo, a este organismo, porque esto ya, viviendo donde vives, comer lo que comes, vas como vas, tratas, o haces acupuntura, o le haces un lo que sea, y mejora, y dices, bueno, venga, va. O sea, si esto es ir cuesta arriba, contra viento, de espaldas, o sea, todas las condiciones más nefastas, y aún así, mejora. Sí, y encima alguno tiende a decir, es que va muy lento. Lento, encima va, Sí va, con lo que va, vamos. Sí que es lo que suelo decir a los pacientes, no te fijes en si estás ya bien o no, sino en la dirección en la que vamos, no si vamos mejorando. Pues bien, es cuestión de tiempo que estés mucho mejor, ya está, ¿no? Cada uno al ritmo que le toque y lo que tiene, y el cuerpo va a hacer con lo que le demos y lo que hay, con eso tira, ya está. El otro día tenía un paciente pues igual, ¿no? Tengo una paciente con EPOC y viene y ¿qué tal estás? Pues estoy estupenda, respiro bien, hago ejercicio otra vez, la señora mayor, ¿no? No me canso subiendo las cuestas, he ido a la revisión y me ha dicho el médico que estoy estupenda realmente, que tengo el EPOC, pero que no ha avanzado nada, que está paradito y que además que he ganado en ventilación, en tal. Sí. Pues esto es porque dices, a veces se nos cuela la idea porque nos dice el médico, tiene usted una patología crónica degenerativa. Ya estas ideas es como decimos a veces, ¿no? A veces el médico es el degenerado al decirnos estas palabras, ¿no? Porque es como, bueno, pero tengo este problema, tengo esta limitación, pero ¿puedo mejorar la capacidad con lo que tengo? Sí, pues vamos a por ello, vamos a buscarlo, ¿no? Sí. Mira, ahora que decías de pacientes, mi madre, no sé si lleva ya 5 años o cuántos diagnosticada de POC cuando vi la primera vez y, bueno, para cogerla con pinzas. Pues sí, está con su EPOC, hicimos todo lo que tuvimos que hacer para mejorar, era fumadora de no sé cuántos miles de años, vividora en Madrid, pues imagínate, todo lo... Una buena combinación. Total, pues ni medicamento, ni cansancio, la mujer activa y ella no toma ni inhaladores y los tiene pautados y los tiene por... ay, no me sale la palabra. Los tiene propuestos para como tratamiento y no toma nada, y ni se cansa, ni se fatiga, hace supercapnia, se toma todo lo que se tiene que tomar, eso sí, y está estupenda, y va a todas las revisiones y está eso que ni ya se ha movido ni hay ningún problema. Sí, estás aparte fastidiada, pero el resto funciona a las mil maravillas. Pues ya no, está. no nos olvidemos, o sea, que se puede. Hay una parte que está dañada, pero la cantidad de superficie que tienen los pulmones es tan sumamente grande que hay gente que vive con un pulmón. Claro. ¿Cómo no voy a poder vivir con una? Sí, pues mira, tengo dañada ahí una... Y con un trozo que te trasplantan. Yo recuerdo de una paciente también que vino a consulta porque estaba esperando para trasplante, tenía una deficiencia enorme, un 25% ¿vale? De capacidad, nada, estábamos fatal. El caso es que venía porque se estaba con infecciones constantes, y estuvo viniendo a consulta, la estuvimos tratando con acupuntura y detalles que le íbamos diciendo también dentro de la PNI y demás, y estuvo hasta que le hicieron el trasplante 5 años sin una infección, alguna a lo mejor puntual, pero estamos hablando de que iba mensualmente o cada 2 meses a ingresar al hospital por infecciones recurrentes, ¿no? Y nada, al otro es lo que... Y íbamos ganando en capacidad pulmonar, bien, que la doctora estaba alucinando porque no se podía... Lo que pasa que, bueno, ya llegó el trasplante, la trasplantaron, tiene su trozo de pulmón, no tiene un pulmón, tiene su trozo de pulmón que funciona bien, no necesita máquina de ventilación de oxígeno ni nada. Y por cierto, vino este verano a verme, Blenchu, y muy agradecido, me dio mucho gusto verla después de años de no pasar por Madrid, y vino a Girona y quedamos y nos abrazamos y ella muy agradecida por todo el proceso que tuvimos juntos, ¿no? Y yo feliz de verla tan contenta y tan bien, ¿no? Así que, pues, fijaos, ¿no? Con un trozo. Lo que se puede llegar a hacer, vamos, maravillas. Claro, entonces, si con una persona con un poco de pulmón puede tener vida y feliz, las personas que tenemos 2 pulmones, aunque esté un poco dañado, lo que se puede llegar a recuperar, pues adelante. Os invitamos a que aprendáis a que aprendáis a conocerlo, a qué está pasando, a ese diagnóstico diferencial, a todas las pautas que os va a contar don Javier Lafuente en el seminario, porque a mí no me cabe duda, como todos los seminarios que hace Javier, que merecen la pena. Entonces,
merece la pena, y si uno no lo hace ahora no pasa nada, quedará colgado en la web del Grupo 21 para que en cualquier momento lo podáis hacer. Yo os invito a que lo hagáis en directo, porque a veces hacen preguntas, tal, es como más cercano, se te queda mejor, porque luego no encontramos nunca el tiempo para 4 horas para ver un seminario. Y seminario. ese momento dices, aquí me quedo, no me muevo, porque el otro luego vas a cachito, vas haciendo mientras vas planchando, estás cocinando, no es lo mismo. Entonces, yo en directo lo que he comprobado, a mí me pasa igual, o sea, lo que hago en directo es, estoy aquí ahora y estoy con la atención plena, y los que son de grabado o en diferido o compro que son online, pues lo vas haciendo así a cachitos y no tiene nada que ver. En directo, sin lugar a duda. Pues qué bien, y nada, recordad, Patreons, tenéis vuestro descuento, que muchas veces por la manera en la que todavía gestionamos las cosas, porque todavía falta mucha informática de fondo, pues lo tenemos que hacer a través de la plataforma X, y luego el descuento lo aplicamos pues 1 por 1, el informático haciendo tal, no sé qué, porque todavía no lo podemos implementar, que salte automáticamente con los que sois Patreon. Paciencia, no os enfadéis con nosotros, porque siempre lo aplicamos, y lo aplicamos a posteriori del seminario, pero lo aplicamos, se os devuelve ese tanto por ciento directamente vuestra cuenta. Y los que no sois Patreon, pues ahí tenéis la opción de haceros Patreon en la web del 21, que son 3 euros al mes, más impuestos en este caso, que no supone a lo mejor nada para una persona en sus gastos mensuales, pero al equipo del Grupo 21 y más de os lo agradecemos enormemente, porque nos permite avanzar en todas esas investigaciones, en la creación del nuevo laboratorio, en todas las cosas, y que luego os vamos a contar en forma de seminario o en los programas de radio o en las perlas de conocimiento, en lo que sea, porque no nos podemos callar nada, porque la idea del mismo Grupo 21 es el bien para la humanidad, y no nos vamos a quedar con nada, ni vamos a intentar sacar partido económico con ello, porque si habéis visto, el precio de los seminarios que damos, en base a la calidad que tienen, es un regalo, porque no encontraréis nunca un seminario como a lo mejor el que van a dar de pulmón, o el que o el que se dio de inmunidad, o el que se dio de tiroides, o el que se dio la doctora Yolanda Santiuste de complementos. No lo vais a encontrar por esa ridiculez de precio en ningún lado, porque a lo mejor os cobran 400 euros, os cobran 600 euros, 1000 euros por un seminario, en el que nosotros a lo mejor cobramos 30 euros, o cobramos 50 euros, y vais a estar a la última de ciencia, de lo que vais a poder aplicar directamente en la consulta. Entonces, pues nada, haceros Patreons, bienvenidos, bienvenidas, nosotros encantados, muy agradecidos, e insisto, es para vosotros. Nosotros no nos quedamos con nada, todo se invierte en revertirlo en conocimiento para vosotros y para vosotras. Así que, Javier, no sé si quieres añadir alguna cosa más, así. No hablo más, que al final cuento el seminario. Como me tires, al final lo cuento entero. Para mí un placer, porque a mí se me ocurren muchas cosas que preguntarte como siempre y no? Apretar. Que me contengo también, que ya me las reservo para cuando deis el seminario y cuando nos charlemos nosotros, y que luego pues lo llevamos a la práctica, y que como lo vas a decir en el seminario, pues ya está. Ahí estará. Quedo contento. Nada, eso se va. Yo creo que va a abrir ahí un buen capítulo la parte pulmonar, ¿eh? Yo creo que me da la sensación que va a haber para tirar bastante. Qué bien, porque hablaba con Javier antes, ¿no? Y le estaba comentando, claro, yo estoy estudiando medicina interna ahora, y es como, vale, tengo 6 tomos dedicados al pulmón. Cuando digo tomos, no son tomos del grueso de la Biblia, son tomos más pequeñitos, porque son volúmenes que se van complementando, pero son 6 solo de la patología pulmonar, con la letra pequeñita apretada. Quiero decir que es como yo decía, jolines, macho, es que solo del pulmón tengo aquí 6 volúmenes, que es para agárrate que hay curvas, ¿no? Entonces, pues un servidor también quería, a lo mejor, pues, en base a lo que pueda aprender con ellos, con Javier Lafuente y con Kionia Villar, pues a lo mejor posteriormente hacer un seminario de patología pulmonar a nivel integrativo con la medicina china, como mencionaba al principio, pero ya vamos a meter todo. No vamos a hacer el seminario que han hecho ellos, lo vamos a complementar, de tal manera que
vamos a apoyarnos en él, en ese conocimiento, para explicar un montón de cosas dentro de los tratamientos directamente con la acupuntura, siendo finos, porque a veces es como todo, dices, vale, pues llego y el 7 de pulmón, 17 de REMAI, y no sabemos salir de ahí, ¿no? No se nos ha ocurrido que para que el pulmón ventile necesitamos el riñón, y lo hemos mencionado un poquito, vamos dando ideas, ¿no? Y entonces alguna acupuntura recuerda, el 6 de riñón, el tal, no sé. Bueno, pues estas cosas que nosotros trabajamos a día de manera cotidiana en la consulta y que se producen respuestas inmediatas. La persona no le entra al aire, no ventila, ponemos un resonador X de pulmón, depende del caso, el resonador tal de riñón, depende del caso, e inmediatamente la persona le preguntamos, respira profundamente y busca la sensación. No, ahora me entra al aire, no me lo puedo ni creer. Y les entra la risa floja esta, porque es como, no puede ser. No lo encaja el cerebro, lo estoy viendo, claro, pero no lo digo lugar. No lo puedo digerir, tan rápido es esto, pero si es imposible, si llevo así no sé cuantísimo tiempo, ¿no? Pues sí, es así de rápido. Cuando le damos al organismo el empujón que necesita, donde lo necesita, cuando somos precisos. Cuando lo hacemos pues mi 7 de pulmón de siempre, en vital, y voy a cruzar los dedos. Pues claro, no funciona igual, pues eso es normal. La cosa es, como siempre, darlo lo más fino, lo más claro, para que todo el mundo pueda hacerlo bien. Lo mismo que vamos a hacer con el de oncología, lo más fino, lo más claro, para que todo el mundo lo pueda hacer bien. Así que bueno, pues Javier. Pues Javier. Javier al cuadrado, nos vamos a despedir. Sí. Un placer, como siempre, tenerte por aquí. Igualmente. Y no sabemos de qué será el próximo programa de radio. Nunca se sabe. Hablaremos, pero será interesante. Yo voy recordando en programas anteriores al que llega, cuando nos encontramos, y bueno, luego vemos las estadísticas y se disparan cuando hacemos un programa juntos. Y como no, es un placer. Muchas gracias, Javier. Igualmente. Nos despedimos, pues, desde aquí, Javier Lafuente. Hasta febrero, no sé cuándo, pero febrero. En febrero nos vemos, y un servidor, Javier Santiuste, para todas y para todos. Nos vemos.